Sole, gracias por venir y perdón por la tardanza. Buen No, día. no hay problema. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, acá andamos. Bueno, me alegro. Arranquemos por lo más nuevo. ¿Cuál es tu posición, más allá de que tu color político lo está impulsando, con esto de la boleta única que ayer salió muy favorable en comisión y todo parece indicar que vamos derecho a boleta única? Porque vos sos legisladora también, ¿no? Y hoy por hoy sos la intendenta interina. Si Exactamente. Dios no quiera no le pase nada a intendente, sos la intendenta interina. Explicarle a la gente qué es la boleta única, básicamente para que lo entienda. Primero, y como bien vos decías, y para reconocer, y esto me parece importante, el proyecto de boleta única es de Florencio Randazzo, pero hay muchas fuerzas opositoras, y ayer quedó en evidencia con los 132 votos positivos que se tuvieron para que ingrese a comisión, porque para explicarle a la gente no se pudo tratar ayer mismo porque se necesitaban los 2/3, pero por suerte hoy tenemos una mayoría dentro del Congreso y esto permitió que el proyecto ingrese para que pueda ser tratado en comisión. Es decir, juntos están de acuerdo. Exactamente, Juntos está de acuerdo y es uno de los que viene impulsando este proyecto. ¿Qué es la boleta única? Es decir, explicado en radio, que no tenés ningún gráfico, no tenés nada, para que la gente entienda, porque en definitiva lo que están promoviendo es lo que va a tener la gente teóricamente a partir del 2023. ¿Qué es boleta única? Voy a usar la docente que tengo, pero vos sabés, sí. Para que la gente entienda, cuando se da en el momento de las elecciones, sea la elección que sea, a intendente, a presidente o a legisladores, Sí. uno entra al cuarto oscuro y de acuerdo a la cantidad de fuerzas políticas que se presenten para esa elección, es la cantidad de boletas que hay. Nosotros Sí. entramos y vemos una pluralidad de boletas de acuerdo a cada uno de los partidos. Sí. Ingresamos al cuarto oscuro, tenemos una elección determinada, entonces supongamos que son 4 fuerzas las que se presentaron, vamos a elegir la fuerza que a nosotros Agarramos nos la parece, boleta. agarramos la boleta, sobre, urna, y esa es la votación. Acá Podemos cortar, podemos cortar también, pues se puede hacer un corte. Sí. Acá viene el primer problema, que es el excedente de boletas, porque obviamente nosotros tenemos que asegurarle a la persona que pueda votar a la fuerza que quiera. Claro. Con lo cual, de una persona que fue a votar, si son 4 las fuerzas que se presentaron, 3 boletas son las que se desechan. Entonces tenemos un excedente de boletas que se desechan que es muy importante. a nivel nacional es un número grande. Es un número muy grande, multipliquémoslo por la cantidad de electores. Sí, y dijiste 4 y fuiste muy optimista. Fui optimista y además no estamos contando el ausentismo que hay en las elecciones y no estamos contando tampoco el voto en blanco. Entonces lo que se propone es que cuando vos entres al cuarto oscuro haya una sola filita de boletas, que sea una boleta única, en esa boleta estén todos los candidatos. ¿Cómo te lo imaginas esa boleta? ¿Es larga, es cuadrada, se dobla? ¿Cómo imaginas esa boleta? En los países que hay es una boleta larga, uno se la imagina larga para los costados, pero en realidad es como un... Larga para abajo. Es larga Ajá. para abajo. Y en esa boleta uno puede elegir los candidatos o la persona que uno crea que ¿Y qué es tipo multiple choice? Voy a tener que escribir. Exactamente, se elige dentro de la misma boleta. Ajá. Entonces, bueno, eso permitiría que vos entres al cuarto oscuro y tengas una sola filita y múltiples ventajas, ¿no? La boleta única, entre las ventajas que tiene, bueno, el impacto medioambiental es algo muy importante en esto. Por otro lado, y el otro día escuchaba a una palabra más que calificada para hablar del tema, como es Daniel Sobato, que es politólogo y además el director de IDEA, y hablaba de que esto permite que sea un proceso... ¿Cuál es la explicación de los que, como ustedes, están a favor? Es decir, ¿cuál es el argumento de que esto es mejor? Más allá del tema ecológico y el tema costo, ¿no? Sustentabilidad, el tema de que permite obviamente es una herramienta democrática que permitiría una mayor transparencia en el proceso electoral. Por otro lado también en el caso de quienes hemos sido fiscales también le da una agilidad al comicio y evita determinadas rispideces que a veces se da. Es más equitativo porque le permite... Se termina eso de que no hay boletas de un partido. Exactamente, no hay boletas de un partido, eso se termina, con lo cual sí es más equitativo. Y lo que vos decías, que no es menos importante, es que hace más eficiente el recurso económico, porque estamos hablando, según la ONG SER Fiscal, de aproximadamente 3.000 millones de pesos de ahorro. Epa. Que es un número más que importante que podría... Y a ver, hagamos un role player. Yo entro al cuarto oscuro, agarro esa boleta que es larga. Y, por ejemplo, vayamos al 2023, voy a tener X cantidad de presidentes, X cantidad de gobernadores, X cantidad, en el caso de Buenos Aires, y X, si es que no desdobla, y X cantidad de intendentes. ¿Y los otros puestos sábanas cómo están?
vos tenés lo mismo, la Sí. misma posibilidad de elección. Sí. La única diferencia es que no vas a tener la cantidad de boletas. Para que acá Yoshi me está mostrando una. Entendí. ¿Y vos crees que la gente le será fácil eso? Yo creo que sí. Ajá. ¿Y Yo qué va? creo que ¿Una sí. crucecita? Claro, es un sistema. Lo que no puse cruz va en blanco. Exacto, y aparte es mucho más fácil también para el cierre del comicio, ¿no? Es mucho más ágil para el cierre del comicio. ¿Y los que no están de acuerdo con esto, qué dicen? La verdad que habría que preguntarles, porque como estábamos hablando de un sistema más eficiente en cuanto a recursos económicos, más sustentable, con mayor transparencia, más democrático, quien esté en contra de esto, la verdad es inentendible. Hoy solo en el mundo son 16 países los que no tienen este sistema de boleta única. Uno somos nosotros. Uno somos nosotros, y en América Latina solo Uruguay, porque se considera que tiene un sistema de confianza electoral, que creo que no sería nuestro caso, Claro. y el otro somos nosotros. Después Venezuela y Brasil tienen boleta única y voto electrónico. Y Eso te iba a decir, ¿qué opinión tenés del voto electrónico? ¿O esto es un paso hacia eso? A ver, creo que el voto electrónico, ahí tenemos un tema más de ciberseguridad y hay otros componentes para evaluar. Sí me parece que en algún momento, hoy en el mundo solo 4 países tienen voto electrónico, que son India, el Congo y Venezuela y Brasil, como te decía, y Sí. Estados Unidos lo tiene, pero solo para un 35% del electorado. Es decir, que no hay un desarrollo de No eso hay como un de boleta única. Exactamente, no hay un desarrollo como lo es de boleta única, con lo cual me parece que, bueno, todavía nos queda un tiempo de evaluación para poder llegar al voto electrónico. Todo parece indicar que el 2023 será con boleta única. Esperemos que sea con boleta única, como bien vos decías, entró para el tratamiento en comisiones y esperemos que la próxima sesión ya se pueda votar para ir hacia este sistema. Sole, me gustaría que me cuentes, porque sé que estás trabajando en eso, de hecho te lo pregunté en privado, el tema este del adoctrinamiento y todo, que inclusive tiene algunos ribetes de polémica. Contanos cómo estás haciendo. Nosotros presentamos y ya veníamos haciendo una denuncia sistemática de algunos casos que se venían presentando a nivel nacional, a nivel provincial. Y elaboramos un proyecto con la concejal de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez, para pedirle al gobierno de la provincia de Buenos Aires que arbitre algún tipo de medio para que la gente pueda asesorarse y pueda denunciar los casos de adoctrinamiento. La verdad que desde Explicar a la gente qué es el adoctrinamiento que ustedes están casi denunciando. El adoctrinamiento es aquella práctica que no le permita al alumno desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Que sea completamente orientado, ya sea a lo político partidario, a lo religioso, que le dé solo una postura para entenderlo de forma más clara. Postura tiene que darle, sí, tiene que darle postura. Exactamente, pero tiene que darle todas las posturas para que el alumno pueda elegir libremente. Cuando no se dan todas estas posturas, como ha pasado y lo hemos visto en determinado material que ha venido al ministerio. Vos sos docente, Sí. de esencia, sos docente. Sí. ¿Mucho de eso viene como bajada de línea del gobierno de turno o es en la impronta personal de cada docente? El docente dentro del aula puede elegir qué texto utilizar, Bien. pero siempre ha pasado que ha venido, por ejemplo, durante la pandemia en los sectores más vulnerables se repartieron cuadernillos que tenían un claro sesgo ideológico partidario, entonces también pasa que ese material a veces llega al alumno, con esto que te decía, a veces pasa que nosotros cuando presentamos el proyecto, yo en Instagram puse, viste que se puede hacer la típica encuesta de si alguna vez te pasó que sufriste adoctrinamiento en Bahía. Sí. Y la verdad que fueron innumerables las respuestas y todos nos hacían referencia al miedo a veces que da denunciar, ¿no? Alumnos universitarios que nos decían, o de institutos que nos decían, bueno, a mí me da miedo denunciarlo porque puedo perder la materia, porque puedo perder el cuatrimestre. ¿Es real ese peligro? ¿Es real? Y a veces, a ver, todos... Pues eso sería ya un extremo de loco, ¿no? Yo quiero creer que no, yo soy docente y siempre digo en todo, elijo pensar en positivo, pero la verdad que sí, que ese miedo está, que de los chicos está, el decir, bueno, si denuncio esto, ¿qué va a pensar el profesor? Si me va a tomar, o a veces los materiales, no tiene que ver con el docente, a veces tiene que ver con el material que llega hacia los alumnos. Entonces, nosotros lo que pedíamos es que haya un medio que le permita asesorarse, que les permita denunciar todo este tipo de prácticas que son lamentables en el sistema educativo. Me imagino que, yo que no tengo experiencia porque no soy docente, me imagino que estos adoctrinamientos tienen que ver más que nada con las materias de humanidades, ¿no? Es decir, no va a venir ninguna profesora de matemática a bajar mi ideología, pero sí en humanidades. La mayoría de las denuncias que tenemos son de humanidades, sí. La mayoría sí, tienen que ver con varias cosas que hemos visto durante este tiempo, que
que nosotros hemos denunciado de distintos materiales que han llegado a las escuelas, otras no, con alguna participación en alguna marcha o en algo que no estaban de acuerdo, pero bueno, hemos ido asesorando a cada uno de dónde presentarse para poder hacer la denuncia y animarse también. Insisto que como vos sos docente, a mí me consta que fuiste docente de alguno de mis hijos, ¿a qué edad el chico recepciona mal esto? ¿En qué edad pasa a ser peligroso? Yo creo que yo siempre digo que los chicos desde que arrancan Sí. El jardín son esponjitas que absorben absolutamente todo lo que nosotros les vamos diciendo. Ajá. Entonces, en cualquier momento y en cualquier edad puede ser una práctica que realmente es peligrosa. Sí, me parece que el chico ya adolescente y de secundaria... Ahí es más peligroso. Y puede, a ver, lo bueno acá es que puede expresar su opinión. Muchas veces les da miedo, muchas veces no. Lo vimos en el video de la maestra de La Matanza, cómo los mismos alumnos se enfrentaron y refutaron lo que ella pensaba, pero bueno, a veces, esto que te decía, a veces está el miedo a decir lo que ellos piensan. Entonces, bueno, me parece que por ahí esa edad es complicada. ¿La provincia tiene herramientas para poder demostrarles a ustedes que no es tan así o de cambiar? ¿Tienen herramientas? Nosotros estamos pidiendo que haya una herramienta para que los chicos puedan canalizar todo eso. Si las hay, no las están aplicando. Como te decía, tuvimos denuncia de lo que son los cuadernillos. ¿Me podés dar 3 ejemplos bizarros que a vos te conste? Mira, te puedo dar 3 ejemplos de los que me llegaron por 3 denuncias. ejemplos. 3 ejemplos. Pero si no, te puedo dar 3 ejemplos que nosotros hemos denunciado. De lo que quieran. Hola, Anita. Hemos tenido, como te decía, estos cuadernillos que llegaron durante la pandemia. Hay una actividad que nos enviaron varios docentes para que se mandó para el Día de la Memoria. Ajá. Tenemos el ejemplo de un portal educativo de Entre Ríos que habían mandado para los chicos en plena pandemia un cuento que se llamaba El Gorila Gorilón. ¿Gorila Gorilón? Sí, Gorila Gorilón. Son innumerables los ejemplos de adoctrinamiento. La verdad que nosotros uno por uno hemos ido denunciando. Y como digo, Jorge, me parece que esto no tiene que ser... nosotros hemos venido hablando todo lo que es adoctrinamiento y también la crisis educativa que se están dando con los números que hoy estamos viendo, que son sumamente preocupantes, y esto me parece que tiene que trascender un partido político, tiene que ser algo que empecemos a laburar en conjunto, porque creo que hay una crisis educativa y todos tenemos que empujar para que esto se solucione. Vos no sos una maestra vieja, sos de una nueva camada. ¿Esto pasó con todos los gobiernos? ¿De alguna manera pasó con todos los gobiernos? Cuando ustedes estaban en el gobierno de la provincia, ¿no había esto? La verdad que yo no lo he visto. Te pregunto porque yo no sé, no tengo constancia de que haya pasado, pero si pasó, creo que hay que denunciarlo de la misma manera. Ajá. Y hay que trabajarlo de la misma manera. Me parece que... ¿A vos como docente algún día te bajaron alguna línea que no estaba de acuerdo, independientemente del gobierno de turno? Nos ha pasado, no me pasó a mí directamente, pero sí nos ha pasado, por ejemplo... que venga material educativo, libros que tenían contenido que tenía que ver con el gobierno de Cristina y de Néstor. Eso sí, hemos tenido ese material, pero bueno. Pero deformando la información o yendo para un lado, más allá del gorila gorilón, eso aparte, pero digo, la información, la historia, el tema civil, cívico. La información tiene que ser doble, la información tiene que permitirle, y esto que te decía al principio, la información tiene que ser objetiva y tiene que permitirle al alumno que él mismo defina cuál es su ideología, cuál es su pensamiento, cuál es su opinión. Yo creo que hay docentes sumamente valiosos y que pueden hacerlo de esta forma. Creo que hay alumnos que no tenemos que subestimarlos, que pueden desarrollar su espíritu crítico, pero así todos sabemos que se dan situaciones y por eso era nuestra preocupación. ¿No crees también que en líneas generales hay docentes que se prestan más también a eso? Es decir, de una bajada de línea mínima, el docente milita y lo hace todavía más grande todavía. No tengo dudas. Hoy te da un ejemplo, te da el ejemplo de la docente de La Matanza. Creo que ese es el ejemplo más burdo de alguna forma que podemos mostrar. Y ¿Eso pasa en Bahía? Es un ejemplo que... ¿Pasa en Bahía? A ver, tenemos, no sé si a ese nivel, pero sí tenemos algunas denuncias que tienen que ver con clases o enfrentamientos que han tenido con profesores porque querían exponer otra opinión. ¿Los padres los paran?
¿O no tienen herramientas los padres? Los padres tienen herramientas y nosotros por eso mismo estamos diciendo démosle una herramienta a nivel provincial para que el padre pueda dirigirse hacia algún lugar y pueda decir me está pasando esto. Puede ser que el padre sienta que están adoctrinando y no, sí, puede ser también, pero bueno, en ese caso deberán asesorarse, deberemos tener un medio que le permita asesorarse al padre, al docente o al alumno, porque son los tres los que pueden denunciar un adoctrinamiento y pueden asesorarlos en ese caso y permitirles, en caso de que sea adoctrinamiento, hacer la denuncia, en caso que no sea, también explicarles qué es el adoctrinamiento y por qué en ese caso no lo sería. La última con respecto al tema y ya te liberamos. El adoctrinamiento que ustedes denuncian, ¿tiene que ver con los momentos políticos del momento? Es decir, ¿el adoctrinamiento tiene que ver con lo que pasó el año pasado, con lo que va a pasar el año que viene? ¿O es atemporal? Es decir, es una estructura. Es histórico. Lo vimos nosotros cuando hoy vos te referías a una publicación que hicimos, cuando empezamos a denunciar todo esto hablamos de Perón y de los libros y Sí. bueno, entonces esto es algo que es histórico, no es por eso te digo también que creo y que en conjunto con esta crisis educativa que hoy que estamos viviendo, y te hago un paréntesis acá, hoy a la mañana leía que en el gobierno de Formosa se permitió que los chicos pasen de grado con 19 materias previas. Una locura. Una animalada. Una locura. El gremio de docentes autoconvocados lo define como un genocidio educativo y coincido completamente. Me parece que esto es algo que tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Hay que empezar a abordar el sistema educativo desde todas las fuerzas porque es la forma en que vamos a lograr salir adelante. Sole, gracias por venir, gracias por tu tiempo y seguiremos porque es un tema que nos interesa y a los padres les interesa. A los padres, Los a los padres alumnos, interesan. a los docentes, a todos. ¿Los alumnos lo toman como algo importante o están en otro mundo los alumnos? No, vos sabés que la mayoría de las denuncias que hemos recibido son de alumnos. Mira Algunos vos. nos preguntan, a mí me pasó esto y esto, ¿es adoctrinamiento? Otros... ¿Es común que el alumno enfrente al profesor ya en un nivel de adolescente? Yo creo- Primario no creo, pero... No te creas, ¿eh? Ah, Mi ¿también? primario yo he tenido los más grandes, he tenido sexto y el alumno ya empieza a formar su opinión. Entonces, Ajá. si vos le das la oportunidad, que creo que me parece que esto es lo que nosotros tenemos que darle, si vos le das la oportunidad de debatir, porque en eso es lo que tiene que existir, el debate para poder nutrirnos de diferentes opiniones, el alumno ya empieza a tener formada su opinión y empieza a preguntar, empiezan a conocer... ¿Y el adolescente cómo se comporta? Y el adolescente por ahí me parece que es un poco más rebelde, entonces Claro. puede enfrentar un poco más y dar más su opinión. Pero está también en el docente en poder dirigir estas opiniones para que se genere esto que te decía, el debate, para que ellos mismos tengan las herramientas para desarrollar su espíritu crítico. Sole, gracias por venir, Gracias a ustedes. Gracias por estar.